Hubo elecciones en ATECH y ya estamos con el flamante secretario general, Daniel Murphy. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el Resto Billuterí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. ¿Contento? ¿Contento? Me dicen que sí, que me tengo que poner contento, que nos tenemos que poner contentos, pero... Me dicen, o sea que usted no está tan convencido de estar contento. No, lo que pasa es que uno no toma esto a nivel personal, siempre hemos considerado y seguirá haciendo así, que esto es un trabajo colectivo y lo que yo veo primero es la responsabilidad. Sí, nos ponemos contentos porque tiene que ver con, por lo menos de la gente que uno conoce, y que después de que se supieron los resultados, nos llenaron los teléfonos con mensajes de saludo, de abrazo, de felicitación. Entonces, sí, bueno, no es un triunfo de una persona, ni solo de un grupo que se presenta a una elección, sino de toda la gente que quería una situación distinta y que venía apoyando nuestro proyecto sindical o siendo parte del proyecto sindical, aportando. Así que sí, nos ponemos contentos. Nos tenemos que dar permiso para estar contentos, más allá de que los desafíos sean muy grandes y los problemas también. Nosotros cuando hacíamos la venta en el inicio del programa que te íbamos a tener aquí a las 12 del mediodía en esta entrevista, ¿cómo decir? Te graficábamos como uno de los sindicalistas más picantes de la provincia. ¿Crees que es así? Digo, ¿cómo ya se está diagramando la actividad sindical en un contexto complejo que se vive en la provincia? Sí, está bien, ¿no? Lo de picante, me quedo pensando. No me parece que ese tipo de caracterizaciones nos ayude a... En este caso, con respeto, digo, con respeto, Sí, entiendo que sí, entiendo que es con respeto, desde ya. La verdad es que hace un rato me hablaban de los extremos, ¿no? Si alguno está en un extremo, el único extremista acá es el gobierno, con sus barbaridades, sus atropellos constantes a la educación pública y a los docentes. Y en todo caso, nosotros, si nos ponemos picantes es porque no nos queda otra. Si vamos a la ruta como hemos ido, si hemos hecho los paros que hemos hecho y enfrentado las condiciones tan difíciles, es porque no nos ha quedado otra. En ese sentido sí uno puede decir, somos el sindicalismo picante, pero lo pongo muy entre comillas y la verdad es que no me parece que grafique nada. Lo sí está claro es que lo que han votado nuestras compañeras y compañeros es la necesidad de un sindicato más firme, más fuerte, más decidido, más autónomo y más decidido, está bien, frente al gobierno, frente a los atropellos del gobierno. No encontré en toda la recorrida de escuelas que hicimos a nadie que diga, bueno, pero fíjate que el gobierno, no hay nadie en la escuela que defienda nada del gobierno provincial, ni siquiera que ponga un matiz. Siempre lo primero que aparece es el enojo, el disgusto, la condena a la política del gobierno de Arcioni, Perata y compañía. Buen día, Daniel. Santiago Costa lo saluda. Hola, buen día. Para ponerle un poquito de marco a esto, estamos hablando de una elección donde tienen 7.600 afiliados. Yo tiro algunos datos y usted me corrige, ¿sí? Si me equivoco. 7.600 afiliados. Mira, yo no tengo el número preciso de los votantes, de los afiliadas habilitados para votar, porque bueno, pero no tengo ese número, pero es alrededor de 7.000 y algo. Sí, bueno, se puede decir que votaron 3.300 y ustedes ganaron por 600 votos, con una participación aproximada del 50%. Exacto. Está bien. Usted decía por ahí, vi en alguna entrevista en la semana, que lo sorprendía para bien la diferencia, pero que pensaba que iba a ir a votar más gente. ¿A qué cree que obedece a esto? ¿A lo que fue el año de pandemia? ¿A lo que es digamos, el clima electoral político? ¿Por qué cree que el docente o el afiliado de ATECH no fue tanto a votar? Sí, la pandemia nos ha golpeado duro, como a todos los sectores, por supuesto. Yo creo que la lección que nos ha dado el último periodo, por lo menos para mí, se evidenció más en las últimas semanas de recorrida y de charlar, es que el problema que nos ocasionó la pandemia es que el 2020 tendría que haber servido, entre otras cosas, para poder debatir y darle un cierre, una conclusión colectiva a lo que fue al balance de la lucha de 2019 y 2018, y eso no se pudo hacer. Claro. Entonces cada una se quedó con sus sensaciones, sus angustias y sus ansiedades,
en el seno de su hogar, podríamos decir, y eso nos dificultó. Y eso es un factor. Los enojos con el sindicato en general, el escepticismo, la desazón, es otro factor y tiene que ver también con esta falta de procesar colectivamente lo que nos había pasado en los años anteriores. ¿Ahí cree que crece en la figura de los autoconvocados? ¿Por eso? ¿Cómo, perdón? ¿Cree que por eso que usted está contando crece la figura de los autoconvocados a veces? ¿Dónde crece la figura de los autoconvocados? No, bueno, en Madrid o mismo cuando fue la toma del ministerio en 2018 también, ¿no? Nosotros, yo lo que puedo ver, en lo que fue la ocupación del ministerio en 2018, sí estuvo empujada desde abajo, después la conducción provincial se quiso montar en eso, quiso decir que ellos habían sido parte y eso no fue tan así. Después sí estuvieron, por supuesto, porque era lo que correspondía y no les quedaba otra, pero eso sí puedo decir porque conozco a la gente que impulsó eso y porque sabemos que efectivamente fue bien desde abajo, bien impulsado. Pero son sectores que han ido viendo, creo la mayoría de quienes se denominaron autoconvocados en su momento, han ido viendo la necesidad de recuperar el sindicato como herramienta, es decir, de no estar al margen del sindicato. Y eso es saludable, creo que es un aprendizaje que también nos tocó hacerlo en la zona sur de la provincia hace un tiempo más atrás, digamos, más años atrás, pero también tuvimos que hacerlo porque claramente dejar el sindicato en manos de una conducción que no refleja los intereses y los deseos del conjunto no es una buena opción. ¿Cree como desafío en esta etapa que usted va a conducir que dejen de ser autoconvocados y se encolumnen dentro de de las filas de ATECH? Es que no sé, usted se refieren a autoconvocados y no sé a qué grupos, porque no hay una organización de autoconvocados. ¿Qué tal, hay Daniel? Personas. ¿Qué tal, ¿Sí? Daniel? ¿Cómo le va? Karina Lorre lo saluda. A los Hola. autoconvocados son aquellas personas que no están afiliadas a ningún sindicato, eso hacíamos referencia al aire recién. O sea, no están en ningún Está sindicato y de una u otra manera han llevado adelante acciones como la que mencionábamos. Está bien, pero yo conozco un grupo de que eran autoconvocados entre Leu y están afiliados y participaron y muchos de ellos acompañaron y trabajaron para la lista Lila. Conozco un grupo de docentes autoconvocados o autoconvocades, como dicen ellos, en Madrid, que forman parte de la multicolor. Entonces, por eso, a eso me refiero. Desde ya hay gente que no estaba terminan siendo afiliada. parte de una lista, sí. ¿Cómo, perdón? Sí, terminaron siendo parte de una lista, Claro, sí. Algunos claro, sí, entonces, algunos sí, sí. otros no. Entonces se afiliaron, y eso es lo saludable. Nosotros llamamos a todo el mundo a afiliarse, sobre todo a aquellas personas que no coincidan con nosotros. Bueno, hablando de eso, usted también hizo referencia a que uno de los desafíos que iba a tener como conducción iba a ser el tema de la unidad, ¿no? La unidad entre las regionales, la unidad entre bueno, cada regional fue ganada por distintas listas. Yo repaso y usted me corrige si me equivoco. La Lila retuvo Comodoro y ganó la regional este, que es con cabecera en Trelew. La Celeste retuvo Madryn por muy poquito. Creo que ganó Sarmiento. Y en Esquel, no me queda claro si ganó también. Y la lista... Celeste en Esquel, Bordón Noroeste. Bordón Noroeste, que sería la comarca andina. Pueblo y la zona. Ese es el mapa interno. Sí, Sarmiento está en discusión. Ah, Sarmiento está en discusión. Sí, porque hay varias cuestiones para analizar. Bueno, y usted va a tener que conducir todo eso y decía que uno de los desafíos en un punto es la unidad. Sí. ¿Nos puede contar un poquito más cómo va a resolver eso? ¿El que pierde acompaña? No, yo no sé, no. Esas terminologías de la política tradicional a veces no ayudan. No, yo no las veo así, perdonen, disculpen. No, está perfecto. Esté todo el tiempo corriendo las palabras del lugar, pero lo que entiendo es que lo que hay que tener es un criterio institucional partiendo de la base de los mandatos, de lo que es el deseo y la necesidad de la mayoría en cada regional. Si se cumple eso, la unidad es posible. Si se cumple el interés común por encima de la quintita, es posible. Y nosotros estamos dispuestos a hacer eso y a pensar de esa manera, porque lo venimos haciendo. Y nosotros, como conducción de la Regional Sur, le hemos reclamado infinita cantidad de veces a Santiago Goodman, a la lista Celeste, que tengan esa decisión, que tengan criterios institucionales.
y ellos no lo hicieron, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Es decir, el marco es el estatuto, bueno, bien, con el marco del estatuto, con el marco de la más amplia democracia en cada lugar, llamando y sosteniendo el funcionamiento de cuerpos de delegados y delegadas, es factible pensar en la unidad institucional. No estamos hablando de la unidad entre listas. De nada les sirve a nuestras compañeras y compañeros que nos pongamos de acuerdo dos dirigentes, por decir algo, si eso no es lo que refleja, lo que quieren, si vamos a decir algo contrario a lo que mis compañeras y compañeros están pidiendo, ¿se entiende? Sí, perfecto. En ese sentido la unidad, lo que necesitamos es la unidad por abajo, la unidad entre las compañeras que están en la escuela, la unidad de quien no da más con este sueldo congelado, que no da más con la sobreexigencia laboral, la sobrecarga laboral que nos tiran por la cabeza todos los días, absurdamente, o solamente con la decisión de no dejarnos pensar, como me dijo una directora, ¿no? Me dijo, nos tiran todos estos papeles por la cabeza para que no podamos pensar. Bueno, vamos a tener que pensar, porque si no pensamos, y pensamos bien, y pensamos juntos, bueno, esto no se va a solucionar. ¿Cuál es su opinión sobre la mesa de unidad sindical? Esa conformación que en pleno conflicto y que tomaban decisiones quizás muchas veces en contra de las bases de lo que usted está planteando de lograr una apertura, sea el lugar que sea y sea el que haya ganado en la seccional que haya ganado. La mesa de unidad sindical ha sido un instrumento muy valioso en algunos momentos de la lucha, particularmente en 2018, desde mi punto de vista, y creo que muchos podemos coincidir en eso, con los resultados evidentes que han quedado de esas luchas. Pero también hay que repensar de qué manera funciona la mesa de unidad sindical. No se puede pensar que un sector arrastre a otro, que un sindicato lleve a los empujones a otro sindicato. Cada sector tiene sus realidades, el gobierno se ha ocupado de trabajar para dividirnos y nosotros tenemos que trabajar para reunirnos en función de los acuerdos que sean posibles y no de acuerdos de cúpula, sino de ir pudiendo articular y acompasar los movimientos que se dan en cada sector. Es una tarea muy difícil, muy compleja. Yo en eso no tengo grandes críticas con lo que hizo Santiago Guzmán, al menos desde lo que conozco, porque entiendo que se han hecho los esfuerzos para que eso ocurra, pero hay que repensar, insisto, en cómo va a ser de acá en adelante. Y por supuesto, ya hemos recibido el saludo de algunos sindicatos, algunas conducciones sindicales, algunos amigos incluso que tenemos en esas conducciones, y vamos a trabajar para que se pueda articular en un grado superior cada vez que sea posible, sin enojarnos. Y creo que esto también es un mensaje a mis colegas, compañeras y compañeros, porque a veces se le pedía a la mesa de unidad sindical que haga todo en conjunto, y no siempre se va a poder, porque, insisto, la realidad de cada lugar o de cada sector no es la misma. Perdón, Santiago. No, le iba a preguntar a usted, que tiene muchísimos años como docente y como gremialista. Me tiraste de viejo. ¿Está bien? No, está bien. Si ¿Cuántos años docente? Experiencia, no es lo mismo. 20. ¿En qué año en la docencia? ¿En qué año estuvieron mejor los docentes, que usted recuerde? Se puede usar una expresión que no existe, pero existe, que es menos peor. Bueno. ¿Cuándo estuvimos menos peor? A ver, ¿en qué sentido? No, yo creo que en lo salarial hubo momentos de grandes conquistas, que fue, por ejemplo, 2002, que fue una lucha extraordinaria, donde se recuperaron derechos que habían sido quitados con la ley de emergencia. Eso se me ocurre ahora así como dato, porque realmente fue una lucha. ¿Gobierno del Isurume? Sí, no es que el gobierno nos lo dio, se lo quitamos, se lo arrancamos. Fue una lucha muy, muy grande. Pero, y después habría que hacer un análisis, o incluso una encuesta podríamos decir, ¿no? Porque si solamente tenemos en cuenta lo económico, bueno, vamos a tener algunos datos cuantitativos, pero acá faltaría pensar en otros elementos, ¿no? Cómo estaban las escuelas, cómo estábamos en relación a nuestro trabajo, o en relación a la comunidad. Si uno quiere evaluar cuándo estuvimos mejor, y tiene que pensar un poco en todo eso. Yo creo que uno está bien o estamos mejor cuando estamos juntos, estamos mejor cuando vamos obteniendo avances y vemos que lo colectivo funciona, y cuando en las escuelas podemos lograr un buen clima, porque hay algo que no se puede contabilizar en números, que es justamente la forma en que uno va a trabajar hoy y cómo se siente uno en la escuela. Hoy, y desde hace bastante tiempo, el ataque que hemos sufrido público
¿no?, por parte del gobierno provincial y en algunos momentos también por los gobiernos nacionales, con mucha virulencia, ha hecho que la propia comunidad nos tenga bajo la lupa y a veces no atienda razones y no piense o no pueda ver, no es que no piensa, perdón, me corrijo, no pueda ver las dificultades que enfrentamos en la escuela y nos haga responsables de cosas que no son responsabilidad del docente. Entonces, a veces la desvalorización del conocimiento, la desvalorización de la escuela hacen que muchas veces nuestro trabajo resulte más penoso de lo que debiera, más doloroso, más cansador de lo que debiera. Hoy vivimos uno de esos momentos. Creo que por eso insistimos, o por lo menos insisto yo mucho con el tema de la comunidad. Tenemos que recuperar la escuela pública y eso no es una tarea solo del docente. ¿Cuál fue para usted el peor ministro de Educación de Chubut? Ay. Qué pregunta. Ustedes seguramente ni se acuerdan. Yo tengo que hacer memoria para recordar todos los ministros de Educación que han pasado en los últimos años. Y algunos han sido totalmente intrascendentes, otros tenían una carita de buenos y firmaban por otro lado la quita de las licencias gremiales de manera ilegal. Otras son como esta señora, de una soberbia ciega, ¿no? La verdad es que no hay alguien para rescatar el último periodo, no tengo a alguien como para rescatar, por lo tanto decir cuál es el peor y es difícil, para mí es difícil, pero podemos hacer un ranking desde Zaffaroni en adelante. Bueno, ahí recién me preguntaba Gonzalo por el tema de la mesa de unidad sindical. Yo le quería preguntar en relación también a la relación con otros sindicatos, ¿no? Yo recuerdo ahí cuando subieron a Ruta 3 y 26, que bueno, estuvo este desalojo, no sé qué términos ponerle, usted seguro le pondrá el suyo, ilegal, digamos, ahí de petroleros, con una zona media liberada del gobierno provincial. En ese momento el sindicato de camioneros los bancó, por lo menos en sus declaraciones, Taboada, ¿no? Como a favor, digamos, de la lucha docente, o un tema de comprensión, y los petroleros tuvieron esta otra actitud, más de acción directa en contra de ustedes. ¿Cómo ve la relación con esos sindicatos, o con los sindicatos privados en general? Nosotros yo hoy no tengo contacto con ningún otro sindicato, con ninguno de esos sindicatos. No tenemos contacto porque además no se ha planteado la situación. Siempre vamos a estar como conducción promoviendo la solidaridad entre los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, sea el ámbito en el que estén. Eso me parece fundamental y esa solidaridad la vivimos pero muy concretamente en las luchas anteriores, cuando estuvimos en la ruta en la zona sur y en otros lugares de la provincia también. Y se viven en muchas acciones pequeñas tal vez, pero que sabemos que está la solidaridad y el acompañamiento. Creo que el colectivo docente tiene que aprender mucho todavía, tenemos mucho para aprender sobre solidaridad, porque solemos ser quienes reclamamos que nos acompañen y nos cuesta mucho acompañar a otros sectores. Eso es para reflexionarlo, creo. ¿Cómo es en relación a las conducciones sindicales de camioneros o de petroleros, sí, con Jorge Taboada hemos tenido diálogo en algunos momentos y ha sido importante su acompañamiento también en algunos momentos, incluso han marchado con nosotros. También hemos tenido acompañamiento de UOCRA en algunos momentos, hemos tenido buen diálogo con los compañeros que están a cargo del sindicato en Comodoro, pero lo fundamental no es que dos dirigentes o tres se sienten a tomar un café, sino que el pueblo trabajador en cada situación importante, como fue ese desalojo en la ruta 326, se una, y esa vez creo que es la manifestación más bella y más contundente de solidaridad popular se manifiesta, ¿no? Se manifestó esa vez y creo que bueno, somos un pueblo que ha luchado mucho, y ha luchado mucho por la escuela pública. Eso es lo que nos tiene que fortalecer de cara al futuro. ¿Cómo es la relación, teniendo en cuenta que uno lo toma como un socio estratégico, con Quiroga y la parte de ATE en esto que viene? ¿Ya hubo comunicación telefónica a partir del triunfo de usted al frente de ATECH? No tengo ahora nada para decir sobre eso. Sí, es necesario que volvamos a establecer diálogo, pero es imprescindible en el tema de las escuelas, por ejemplo, y no solamente con ATE, también con SOYAP, también con UPCN, pero fundamentalmente ATE y SOYAP, que tienen
afiliados y afiliadas en las escuelas. Necesitamos articular para que las luchas que vengan sean de manera articulada, mínimamente en las escuelas, ¿no? Es una necesidad, porque si no nos pasa que tenemos un paro docente, termina 2 días de paro docente y el tercer día el paro del portero. Y eso no es bueno para nadie. Entonces, para los chicos fundamentalmente. ¿Cómo? Para los chicos fundamentalmente. Claro, claro. ¿No? Sí. Para todos, porque cuando es malo para los chicos es malo para nosotros. Ahora, Murphy, le hago una consulta, porque ATECH y los sindicatos en general, pero ATECH, vamos a hablar de ATECH, los sindicatos tienen como herramienta privilegiada para la lucha la huelga, en un punto, ¿no? Sí. Puede seguir con el tema de las movilizaciones, ¿no? Callejeras, políticas. Ahora ya cuando se pasa a la acción directa, como puede ser un corte de ruta, o como puede ser la toma de un ministerio. Yo muchas veces me pregunto si es lo mismo que corten la ruta 30 que corten la ruta 500. ¿Usted cómo ve el tema de la acción directa? No entiendo lo de los números de la ruta. La cantidad de personas que van, no es lo mismo que corten 30. 30 personas a 500 personas. Ajá. Yo creo que en el sector nuestro el derecho a huelga es fundamental, por supuesto, como para cualquier trabajador, trabajadora, en un sentido muy amplio, porque nosotros también englobamos la asamblea en el lugar y horario de trabajo dentro, no, nosotros no, la legislación, la jurisprudencia lo engloba de esa manera, lo enmarca de esa manera, que es fundamental la asamblea en el lugar y horario de trabajo, suspendiendo actividades para poder reunirse y poder también deliberar, analizar y hacer cosas incluso con la comunidad educativa. Eso por un lado, pero está claro que no es lo mismo parar una producción de autos que parar la escuela, son dos cosas completamente diferentes. Eso es importante también a la hora de definir qué acciones conviene. Respecto a las acciones que llamás directas, a nosotros el gobierno nos ha obligado a ir a otro tipo de acciones, porque evidentemente en algunos momentos, que haya clases o no, al gobierno no parece importarle demasiado. Importa qué hacemos cuando no vamos a clase, eso sí le importa. Le importa si salimos a la calle cuando estamos de paro o no salimos a la calle cuando estamos de paro. Por eso el debate interno que nos hemos dado es, bueno, vos estás de retención o estás de paro, por ejemplo, el año pasado, ¿y qué más vas a hacer? Porque con eso solo no alcanza. Bueno, eso es un debate interno que sigue adelante. Por eso hemos planteado y hemos criticado los paros, hemos planteado la necesidad de llenar de contenido los paros, de contenido en lo argumental, en lo reivindicativo, pero además de acciones que conlleven esos contenidos o que demuestren sobre esos contenidos. Para nosotros ir a la ruta en la zona sur particularmente ha sido una manera de llenar de contenido concreto, político, en el sentido más amplio de la palabra, por supuesto, no político partidario, esas medidas de fuerza. Es decir, vamos a la ruta para mostrar que acá, en la ruta 26, pasa la riqueza que tiene que ir a las escuelas, que tiene que ir a los hospitales y que hoy se la llevan. Ese ha sido nuestro mensaje en la ruta. Y cuando hemos ido a la ruta hemos logrado que ese mensaje quede absolutamente claro. Y esas han sido las razones. Por eso voy a seguir, por lo menos desde mi punto de vista, reivindicando esas acciones, porque creemos que acá hay un problema con las grandes empresas de esta provincia que se apropian del grueso de las riquezas que se producen con los recursos y el trabajo de las personas que viven en esta provincia, y dejan miseria, y dejan migajas, y además lo hacen con un gobierno que les es absolutamente funcional. Ahora, usted me imagino que en muchos paros que ha vivido, movilizaciones o acciones de lucha, sabe que se juega en un punto la adhesión o la participación del afiliado y por otro lado el acompañamiento o no de la opinión pública, ¿no? Que es clave a la hora de ganar una disputa política, en este caso con el gobierno. ¿Cómo va a manejar ese tema? Yo me pregunto si durante su gestión va a haber más medidas de acción directa. Yo me pregunto lo mismo. En realidad la decisión de lo que se haga o no se haga no depende de nosotros. Por lo menos como conducción lo que vamos a hacer es proponer y recoger las opiniones, volver a proponer y volver a recoger las opiniones en forma de mandato. Y serán los mandatos de cada escuela, unificados por regional y unificados provincialmente, los que definan qué se hace y cuándo y cómo.
En relación a la opinión pública, primero hay que, me parece a mí, valorar, para nosotros es, podríamos decir, un impulso, o una ratificación, mejor dicho, una ratificación, el hecho de que la lista del gobierno en las elecciones PASO haya resultado con 13% de votos apenas, ¿no? Con todo el aparato del Estado supuestamente a disposición. Entonces quiere decir que la comunidad no está de acuerdo con el gobierno. El gobierno miente sobre la educación y la comunidad no le cree. Bueno, perdón, pero si quiere podemos ver el tema de la lucha, de la gran lucha que hubo en 2018 y cómo ganó las elecciones del gobierno en 2019. Sí, pero yo estoy hablando de hoy, porque en 2019 vendieron un relato y la gente compró, evidentemente, una parte al menos de la comunidad compró. ¿Un relato o un aumento? ¿Ustedes están sosteniendo la teoría de que el aumento hizo que los docentes votáramos a Arcioni? No hablo de los docentes, yo creo que gran parte de la sociedad a partir de eso. Nos podemos equivocar, claramente. Es una pregunta, no es una pregunta, claro, no es una afirmación. No, está bien. No, yo no sé, no soy politólogo, ni me interesa hacer un análisis a 2 años de esa elección. Creo que ya pasó eso, y que sí, hubo alguna gente que confió, evidentemente, que el gobierno de Arcioni podía hacer lo que decía, o que estaba haciendo bien las cosas. Nosotros lo criticábamos, lo atacábamos, y lo atacábamos porque atacábamos su política, claramente, no estamos hablando de personas, acá no me interesa la figura personal de nadie, pero lo hemos dicho este año hasta el cansancio. Empezaron el año diciendo todas las escuelas están bien, llegamos a mitad de año y en Comodoro Rivadavia había 24 escuelas cerradas. Y eso se lo dijimos en la ministra, en el único encuentro que tuvimos con la ministra, mientras ella miraba su teléfono celular, y porque claramente no podía contestar absolutamente nada de lo que le estábamos diciendo. Pero volviendo a lo de la opinión pública, estoy totalmente de acuerdo que necesitamos volver a vincularnos con la comunidad que está alrededor de la escuela, ¿no? Uno puede pensar las cosas en general, pero cuando piensa en particular, la escuela de mi hija es la escuela para mí, ¿no? Y así le pasa a cada mamá, a cada papá. Y eso es importante, que esa escuela, que es la más importante para mí, porque es la escuela de mi hija o de mi hijo, me explique las cosas, me cuente, me involucre, me haga parte de los reclamos que son necesarios. Y si las familias así lo entienden, y vamos a tener más posibilidades de éxito desde ya, y vamos a tener más soluciones para la escuela. Daniel, yo le quería preguntar, para cerrar, por un tema de curiosidad mío, hay muchos militantes sindicales o dirigentes que son peronistas, radicales o de izquierda como usted, más clasistas. Yo le quería preguntar si usted está afiliado a alguno de los partidos de izquierda, sea el PO, el MST, el PTS. Ninguno de esos que nombraste. Y voy a quejarme de una nota que me hicieron donde pusieron que pertenezco al FIT. No pertenezco al FIT. ¿A qué pertenece? Yo soy militante del Partido Comunista Revolucionario, el PCR. Ajá, el PCR. ¿Sí? Chino, como se conocía en la militancia, ¿no? Bueno, en otros años. Ahora somos integrantes del PTP, el PTP es integrante a su vez del Frente de Todos, y esto lo digo porque no oculto nada, nunca jamás. Si ustedes me stalkean, como se dice ahora en el Facebook, sí, van a ver que comparto las publicaciones de mi partido. Nunca jamás me he escondido, nunca jamás he negado mi pertenencia partidaria, y nunca jamás he permitido que una decisión de ningún partido vaya por encima de la decisión de mis compañeras y compañeras. Entonces, nuestro compromiso no es ser apartidarios, que es la mentira que nos venden algunos dirigentes. Bueno, el compromiso es ser autónomos, que el sindicato sea autónomo, de todo gobierno y de todo partido político. Bueno, mucha suerte. Cari, ¿querés decir? No, iba a preguntar si vamos por los 190 días, como decían a nivel nacional. ¿Vamos por los 190 días o esperamos un poco? Digo porque soy docente también, por eso le pregunto, Daniel. ¿Y usted como docente qué piensa? Y yo creo que estamos complicados, pero bueno, vamos por eso. Vamos por sumar días de clases para los chicos y las chicas, y acomodando el sueldo también, ¿no? Un poco, en las escuelas, hay mucho para hacer. Tienen una gran oportunidad. El gobierno tiene la pelota, tiene la responsabilidad. El partido es de todos, el partido es de todos. Digo, el partido de fútbol, ya que lo decimos como dijo la pelota, ¿no? Entendí. No es de todos el partido. No, evidentemente no es así, yo no creo que el gobierno juegue el mismo partido que nosotros. Nosotros jugamos para que gane la educación pública y ellos no. Pero de todas maneras, digo, la responsabilidad la tienen ellos, y los anuncios son anuncios hasta que se concretan. Hay una enorme distancia entre decir que vamos a tener 190 días y hacer las cosas necesarias para que eso se pueda llevar adelante.
Daniel, te agradecemos Gracias. muchísimo que hayas estado con nosotros, te deseamos toda la suerte al frente del sindicato y seguramente vamos a seguir en contacto a través de este programa que se llama El Resto es Billutería. Bueno, muchas gracias y me gusta mucho el nombre del programa. Sí, y el decorado se calla, era la otra opción, pero Claro, bueno. no había la segunda opción. temporada. Lo importante pasa acá, por eso el resto, nada. Bueno, Daniel, Saludos. muchísimas gracias y Hasta suerte. luego. Gracias.